Muy buenas tardes, chicos del tercer año Politécnica. Hoy tenemos nuestro primer tutorial que vamos a trabajar en la página 34 y se llama integrales por sustitución. Habíamos analizado en las clases anteriores las propiedades de las integrales. También aplicamos el método por descomposición y esta vez son integrales en las que no podemos aplicar una fórmula inmediata para poder llegar al resultado. Es por ello que vamos a recurrir a lo que se llaman integrales por sustitución. Es decir, nosotros aquí realizamos un cambio de variable. Empezamos integrando la función original que ustedes tienen en su material, que vendría a ser la integral de seno al cuadrado de x por coseno de x diferencial x. Les había explicado que esta diferencial x representa la variable de integración. Esta diferencial de x nos indica qué variable es la que estamos integrando. Entonces recibe el nombre de sustitución porque hacemos un primer cálculo. En este caso nos vamos al cálculo auxiliar que ustedes pueden observar acá, en donde hacemos un cambio de variable. La expresión así como está aquí originalmente no es una integral inmediata. Por ende no van a encontrar en la lista de sus fórmulas una integral que represente esta expresión. Entonces hacemos un pequeño cambio de variable. De la x pasamos a una variable u. Luego, aplicando los procedimientos de integración, vamos a llegar a reemplazar de vuelta esa u por la x. Es decir, volvemos a nuestra función original, a nuestra variable original. Pero es como un pequeño artificio o truco que utilizamos o propiedad que utilizamos para poder llegar a encontrar el resultado de la integral. Entonces, como ustedes ven aquí, tenemos dos factores aquí. Seno al cuadrado de x es mi primer factor y coseno de x es mi segundo factor. Factores vendrían a ser los elementos que se están multiplicando en un producto. Por ejemplo, si yo tengo 5 por 3, mis factores son 5 y 3. En este caso, mis factores son seno al cuadrado de x y coseno de x. Se acostumbra a llamar u, como en este caso, a la función o la expresión que tiene exponente o aquella que tenga un exponente mayor, para que resulte más sencillo. Entonces aquí tenemos la expresión u igual a seno de x. ¿Qué hago después? Voy a derivar esa misma expresión como tengo aquí. La derivada de u vamos a tomarlo como si fuese una x. Y ustedes saben que la derivada de x es 1. Entonces en este caso la derivada de u es 1. Y ustedes saben que el 1 no se pone como coeficiente. Aquí queda diferencial u después para indicar qué fue lo que nosotros derivamos. Nosotros derivamos la u, entonces por eso lleva esta diferencial u, que nos indica también qué fue lo que derivamos. Del otro lado, la derivada de seno es coseno. ¿Y qué fue lo que derivamos del otro lado? La x. Entonces por eso lleva esta diferencial x que nos indica cuál es la variable de derivación en este caso. Antes de la igualdad, mi variable de derivación es la u y después de la igualdad es la x. Por eso lleva antes de la igualdad diferencial u y después de la igualdad diferencial x. Entonces fíjense que en la expresión original, si yo tomé como u seno al cuadrado de x, el resto de mi expresión que queda es coseno de x diferencial x, que fue lo que exactamente salió aquí. Entonces eso es lo que voy a reemplazar en mi integral. Fíjense aquí. Entonces en mi integral yo tengo, en vez de seno al cuadrado de x, voy a poner u al cuadrado, porque le llamé u a seno de x. Y como acá tengo seno al cuadrado, entonces voy a poner u al cuadrado. ¿Qué fue lo que sobró aquí? Coseno de x diferencial x. Pero eso yo tengo aquí en mi cálculo auxiliar, que es igual a diferencial u. Y lo reemplazo. Entonces quedaría integral de u al cuadrado diferencial de u. Entonces aquí ya queda como una integral inmediata. ¿Qué tenemos que hacer? Sumarle 1 al exponente de la variable y dividir por ese mismo valor. Entonces quedaría u a la 2 más 1 sobre 2 más 1 y siempre más la constante. Entonces efectuamos la suma que tengo en mi exponente y quedaría u al cubo
sobre 3 más mi constante siempre. Entonces yo integré aquí en función de u. Pero al final este es mi resultado, u al cubo sobre 3. Al final vuelvo a reemplazar esa u por mi variable original. En este caso mi variable original, ¿cuál era? Era u igual a seno de x. Yo tengo que dejar otra vez en función de x mi resultado final. Como u es igual a seno de x, entonces u al cubo vendría a ser seno al cubo de x. Sobre 3, que ustedes ven aquí, vuelvo a poner ese 3 como denominador, más mi constante siempre. Entonces esto ya vendría a representar mi resultado final o mi integral final. Lo que siempre tenemos que recordar es que primeramente reemplazamos x o convertimos la x como u, y esa u volvemos a convertir al final en x. Aplicamos ese cambio de variable solamente para poder representarlo como una integral inmediata y se pueda resolver de una manera más fácil. Espero que hayan comprendido este primer ejemplo que tenemos en nuestro material.